Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio. Buenas noches, bienvenidos al último programa de este año de Guión, aquí en 101 Televisión. Lo decimos con alegría porque ha sido un año intenso. Hemos tenido cobertura extensa y larga entre extraordinarias y demás. Además hemos tenido Roma. O sea que estamos un poquito cansados. Queremos hacer un poquito de vacaciones, si Dios quiere. De todas maneras, vamos a repasar todo este año pues con los que tenemos en la mesa. Buenas noches, señor Moraleda. Habla usted como si no volviese de vacaciones la semana pasada. No sé de qué habla usted. Son cortitas, ¿no? Sí, no, es que la vuelta a la realidad siempre es dura. Sí. Y claro, volver para irte otra vez de vacaciones es como... Del estendalazo a... ¿Esto qué es, no? Exacto. En fin, bueno, sí. Bueno, vamos a hacer, como bien dices, un repaso a lo que ha sido 2025 y lo queremos hacer pues acompañados de buenos compañeros que han estado también siguiendo la información cofrade durante todo el año. Estamos con Jesús Hinojosa, José Miguel Ramírez y Anabel Niño. Así que nada, cuando quieras empezamos. Tú eres el que hoy lleva más o menos la Enterprise por aquello del guión, pero de todas maneras me gustaría lanzaros a todos una pregunta. Buenas noches a todos. ¿Cómo ha sido vuestro año como periodistas? Porque claro, ya no es que hagas Semana Santa o que lleves una agenda, es que ya estamos todos los días del año prácticamente a diario con 2, 3 mínimo noticias, por lo menos si estás siguiendo las redes sociales. Pues como tú acabas de decir, buenas noches, muy intenso, ¿no? Es decir, aparte de lo que habéis comentado de que ha sido un año especial, ¿no? Por aquello de todo el jubileo, las extraordinarias, todo lo que ha habido. Pues el otro día justamente lo comentaba con los compañeros, con Antonio Montilla y con Rafa Rodríguez, bueno, pues que prácticamente lo que tú has dicho, no hay día de la semana prácticamente que no salga algo, fundamentalmente últimamente porque las cofradías también están muy activas en las redes sociales, dan a conocer hechos noticiosos y al final eso también nos mueve a nosotros a hacernos eco de esas noticias, ¿no? Entonces, aparte de las que ya de por sí nosotros intentamos buscar, ¿no? Las que nos proporcionan las cofradías, que están continuamente informando, pues no hay día, no hay semana donde estemos, vamos, el otro día hablamos de, bueno, cuando llegue Cuaresma, ¿qué vamos a hacer? Nos tiramos por un balcón, porque vamos, la verdad es que en pleno mes de diciembre, en plenas Navidades, estamos con información cofrade casi a diario, vamos. Se nos ha olvidado también que ha sido un año de elecciones. O sea, es que ni siquiera... Ni en verano, ni en verano hemos parado con las elecciones, sí, total. Y casi que nos comemos las uvas y seguimos también de elecciones. La última hemos tenido así del cautivo, así que ha sido literalmente todo un año electoral. ¿Eso os obliga a estar más pendientes de todo? Sí, pero al final, lo que había comentado también Jesús hace un momento, es que al final te enteras. Por las redes sociales y por la propia comunicación de las cofradías te vas enterando. Y al hilo de la información cofrade en todo el año, la cadena SER empezamos con una agenda de 3 minutitos a la semana y ahora la agenda de 3 minutos a la semana es como que seleccionamos de todo lo que hay. Ya no hay semana que se quede en blanco, sin nada. Todas las semanas tienen muchas cosas que hacer. Pues estirar los minutos. Eso queremos. Más programas cofrades, Nosotros tirando en el archivo de la agrupación precisamente nos damos cuenta de que ha sido un año muy movido. Prácticamente si estás una semana fuera de no mirar las noticias, tú dices, pero te en cuenta 30, 40 correos, dices... Fácil. Y me he tirado solamente una semana sin mirar el correo con las noticias. Y creo que también, incluso te metes en los medios digitales, ya que la sección esta de Semana Santa, crees que te vas a pinchar y te vas a encontrar una noticia de abril, no, te la encuentras de hace 3 horas constantemente. Es lo que hablamos de estar actualizado, de mirar las redes sociales, porque parece que estás unos cuantos días fuera y dices, me he perdido cosas, como si te saltas un capítulo de una serie, ¿no? Dices, de repente me falta aquí contextualización. Cuando preparamos un poco el programa, hablamos un poco de los hitos principales de este 2025. ¿Cuál sería vuestro top 3 de cosas noticiables que han pasado durante este año? Jesús. No sé, hombre, pero bueno, el top 1 es fácil, ¿no? Por lo menos yo lo tengo fácil. Para mí el tema de Roma, del jubileo, yo creo que ese ha sido un hito, ¿no? Que yo creo que no se va a volver a repetir en la Semana Santa, me atrevería a decir casi en la Semana Santa en el contexto general, ¿no?
Y yo creo, vamos, yo me quedaría ese como lo más relevante, ¿no? Del año. Luego, evidentemente, ha habido más cosas, lo que habéis comentado, ha habido bastantes procesos electorales. El tema de la extraordinaria, bueno, pues también, lo que pasa que ya casi que hemos normalizado un poco las extraordinarias, ¿no? Ya, bueno, el año que viene, ¿cuáles, no? Ya estamos con la agenda de las que va a haber en el otoño del año que viene, ¿no? Entonces eso casi un poco ha entrado dentro, está entrando ya en lo ordinario, ¿no? Que eso daría la mejor para un debate, ¿no? Como lo extraordinario Pues lo sacamos. está entrando ya en lo ordinario, ¿no? Pero bueno, pero sí, básicamente yo sí me quedaría con el tema de Roma, ¿no? Para mí, yo que tuve la suerte de vivirlo, cubrirlo, trabajarlo, pero también vivirlo a nivel personal, ¿no? Yo me quedaría con eso fundamentalmente, vaya. ¿Vosotros? Yo creo que compartimos un poco el top 1. Ha sido también, además, todo el año, porque desde que ellos también anuncian que sí que van a estar en Roma, también ha sido un no parar, y no solo se ha cubierto lo que es el tema de la esperanza en Roma, sino en todos los preparativos, todo lo que siempre teníamos la vista puesta en la hermandad, en cómo estaba trabajando, y al final eso ha abarcado gran parte del año cofrade, y creo que, bueno, pues, ha abarcado eso, como hablábamos, muchísimo. Luego, verdad que hemos tenido también momentos en la Semana Santa, pero sí nos tenemos que quedar, yo creo que con uno abarca el podio la procesión de la Esperanza en Roma. Yo también, por variar y salirme un poco de esa línea de la Esperanza en Roma, que sí, que considero que sí, pero que el 2025 también va a ser muy recordado por los cofrades especialmente y por muchas personas de Málaga, creo. Al final también viene muy hilado por el jubileo de la esperanza, esa ilusión, ese cambio con el nuevo obispo que ha entrado de Satué. Creo que ha venido para darnos mucha luz y mucha esperanza. Así se está viendo en estos meses de 2025 que lleva. Y yo me he quedado también con el 2025, jubileo de la esperanza, y Satué, que ha venido para hacer cosas muy interesantes a Málaga, y ojalá sea así. Hablando de la esperanza de Roma y de que es algo que no vamos a vivir en mucho tiempo, explica tú que estuviste allí, cómo lo viviste un poco de forma personal, aunque si puedes compararlo con el periodismo, porque recuerdo, oye, se me ha venido a la cabeza cuando nosotros volvimos y vinimos con el hype, como se dice, ¿no? De que habíamos estado allí, sí. Poco más o menos fuimos acribillados, porque veníamos como muy contentos y que a lo mejor estábamos dándole bombo a algo. ¿Tú lo viviste así o lo viviste más tranquilo? No, vamos a ver, yo, es verdad que una vez estás allí, parece que estábamos un poco, no sé, yo tenía esa sensación como en una especie de sueño, ¿no? Es decir, vamos a ver, a lo mejor desde fuera se puede ver a lo mejor de una forma, o los que no tuvieron la ocasión o la suerte de asistir, un poco como más, no sé, también por las imágenes que se vieron, sobre todo del tema de la procesión, ¿no? Que a lo mejor decía, se puede, no sé si emplean la expresión un poco más frío, ¿no? Es decir, como que aquello al final un poco quedó como un yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Que al final era un poco, en cierta parte a lo mejor, bueno, en la parte final a lo mejor de la procesión vale, ¿no? Pero yo me iría sobre todo a la importancia que tuvo, y yo me di cuenta desde el primer día que estuvimos allí, de que en el centro de la cristiandad, como es el Vaticano, San Pedro del Vaticano, que dos imágenes de la Semana Santa de Andalucía, la Esperanza y el Cachorro, estuvieran y tuvieran un cierto protagonismo durante unos días, yo creo que eso, vamos a ver, tiene un calado, eso ya de por sí tiene un calado de reconocer a la religiosidad popular y colocarla en el centro de la cristiandad a nivel mundial, y que la representación de esa religiosidad popular sea una Virgen de Málaga y un Cristo de Sevilla, eso ya de por sí merece la pena, creo yo, vaya. A nivel personal, bueno, te podría contar muchas cosas, ¿no? Yo me quedo, y se me ponen casi los vellos de punta todavía, con la primera mañana, digamos, de llegar y verla a ella en el Vaticano, ¿no? Porque además fue de las cosas que pasan que yo, bueno, particularmente a la Esperanza le tengo mucha devoción, ¿no? Y son de esas cosas que, bueno, llegábamos allí, no sabíamos muy bien cómo podíamos entrar en la basílica para intentar ser los primeros bueno, aunque había unos preparativos a la primera hora de la mañana, pero bueno, ya era el momento, digamos, de que ya estaban expuestas las imágenes, y vamos a intentar ser los primeros en decir, ya están puestas las primeras fotos, los primeros vídeos y tal, ¿no? Y bueno, de haber una cola para entrar en la basílica por el tema del jubileo, de que digo, bueno, ahora qué me hago, me pongo en la cola y me tiro aquí 2 horas para entrar, no sé cómo. Hice una llamada a un teléfono que me dieron de prensa, un tal Leonardo, no se me olvidará el nombre, además lo tengo guardado en el móvil.
el hombre vino, ¿de dónde sois? De Málaga, ¿pero cuántos venís? Digo, sí, bueno, pues veníamos un equipo. Bueno, espera un momento, tal. Y el hombre, yo no sé cómo, pero en 10 minutos estábamos desde la entrada de allí donde estaba la oficina de prensa del Vaticano, estábamos a los pies de la Virgen. Yo no sé cómo fue, pero el hombre nos metió allí por todos los controles de seguridad, nos pasamos todas las colas y en 10 minutos estábamos a los pies de la Virgen y había 10 personas. La gente de la hermandad que acababan de terminar de colocar la imagen, tal y que cual, y poquita gente todavía dentro de la basílica, ¿no? Ese momento yo a nivel personal me lo quedo, la verdad. Y ahí es donde yo comprendí que es verdad, se le pueden poner todos los peros, que a lo mejor, bueno, no tenía la iluminación adecuada o a lo mejor estaba un poco frío aquello porque no dejaron poner. También hay que entender, bueno, que pusieron muchísimos controles, muchísimos requisitos. No sé si me decían que hasta incluso controlaban el número de joyas que tenía puesta la imagen y tal. Pero el mero hecho de ver allí a la Virgen y al cachorro, ¿no? En ese sitio, dices tú, madre mía, lo que estamos viviendo, esto no lo vamos a volver, no, vamos, somos unos afortunados, vaya. ¿Y los cofrades después hemos aprendido de eso o se nos ha olvidado ya? Hombre, ¿hemos aprendido de ese jubileo? ¿O ya, como ya pasó, pues ya se nos ha olvidado? Algo queda. Algo tiene que quedar. Yo creo, sobre todo, también yo creo que ha servido un poco, y ahí Paloma Saborido ha hecho una labor importante, de colocar un poco a las cofradías un poco en el lugar que de alguna manera dentro de la iglesia, que somos iglesia evidentemente, ¿no? Pero dar ese toque de atención de decir, oye, aquí estamos, somos una realidad muy importante. Ese protagonismo que tienen las cofradías en la iglesia es conocido a nivel andaluz, por los obispos andaluces, por la Conferencia Episcopal Española, pero llevarlo, digamos, al máximo, ¿no? Que es al núcleo, digamos, del catolicismo, de la cristiandad, yo creo que ahí ha supuesto un antes y un después. Quiero quedarme con que en los dos, digamos, en las dos direcciones, es decir, para que los de arriba sepan la importancia que tienen las hermandades y cofradías y también para que las personas que nutren esas hermandades se sientan más iglesias, que yo creo que eso es un poco lo que todavía nos sigue faltando, sentirnos un poco más iglesia y darle un poco más sentido eclesiástico a las cosas que hacemos. Y yo creo que por parte y parte, bueno, ha sido una oportunidad para poner en valor esas cosas. Yo también lo he visto hacia arriba, porque desde el otro lado, yo no estuve en Roma, yo no fui a la Esperanza en Roma, yo lo viví desde aquí. Y la ilusión como que iba siempre ascendente. Lo veíamos, la foto de la Esperanza en el Vaticano con el cachorro. ¡Wow! Te emociona ver la foto. Pero verdaderamente, los que estuvimos aquí, por lo menos hablo por mí, no fuimos conscientes de todo lo que era la Esperanza en Roma hasta que ya volvió. Veíamos las imágenes y eran muy bonitas, veíamos la Esperanza en la procesión y era preciosa, era maravillosa. Pero cuando tú llegas aquí, yo tuve la suerte de acercarme al besamanos que tuvo en la catedral, la Esperanza al volver, a mí esa cola no se me va a olvidar en la vida. Mira que estuve cerca de 2 horas, pero fueron 2 horas, es decir, es que tenía que echar yo las 2 horas aquí esperando antes de ponerme delante de la Esperanza. Porque lo que escuchaba, lo que veía, y cuando llega y te pone delante dices, ha vuelto distinta. Ha vuelto distinta. Algo ha pasado que ha vuelto distinta. Y es la sensación de mi madre que estaba... No soy capaz de aguantarle la mirada mucho, ¿eh? Digo, pues un momento que yo no me voy a ir corriendo ahora, un momento. Pues no soy capaz, no soy capaz. Y cuando tú la ves, ha traído ilusión, mucha ilusión a los cofrades. Y te das cuenta que el que estuviera la Esperanza allí ya era muy ilusionante no solo para los que fueron, sino para los que nos quedamos y que cuando llegó la Esperanza dice que aquí tenemos mucho. Y en la Esperanza está reflejada todas nuestras devociones marianas y Málaga ha sabido llevarla y traerla de vuelta. Yo creo que eso también, ese arraigo que ha creado la propia hermandad, ellos tienen parte de culpa de sentirte parte de la Esperanza sin ser de la Esperanza. Es decir, es una Virgen que puede tener mayor devoción, menos devoción, que la gente se acerque más, que se acerque menos, pero yo creo que la cofradía ha hecho una labor tan importante a través de las redes sociales, te lo ha acercado tanto. Yo, sin ser de la cofradía, yo me metía en el perfil de la cofradía para ver cómo estaba yendo la Virgen allí y que tú seguir por dónde va, por dónde estará yendo la Virgen y llegar allí, ver cómo están trabajando, cómo te lo han acercado, que de repente te sentías tú parte del grupo de albacería, porque dices, estoy viendo cómo le están colocando la candelería, cómo todo esto está tomando forma. Al final los hermanos han conseguido eso, que
te sientas parte de la esperanza, y han llevado muy bien. Yo creo que también la idiosincrasia de Málaga la han llevado allí. El hecho de ver de repente, aunque sea a través de la televisión, o escuchar cómo estaban los compañeros radiando en directo lo que estaba haciendo la procesión, tú dices, qué orgullo que tenemos esto aquí, y quizás no la miramos igual cuando sale el Jueves Santo o cuando tal. Es verdad que cuando llegó aquí y estuvimos en la procesión, se te remueven cositas que quizás antes no, y dices, bueno, pues Roma quizás me ha ayudado a acercarme a la esperanza de otra manera que hasta entonces no. Hay una cosa que solemos repetir mucho, que es que las cofradías y la Semana Santa, al fin y al cabo, la forman las personas, ¿no? Y son la gente que está todo el día trabajando, o que puntualmente se acerca a ver a la imagen, o que le tiene devoción a la imagen, las que, al fin y al cabo, independientemente de la fe que tú le tengas a las imágenes, las que le dan sentido a todo esto. Y hubo un momento clave en Roma, yo creo que Jesús también lo vivió allí, que fue ese momento de la peregrinación desde el Castel Sant'Angelo hasta el Vaticano. Ahí, cuando empezamos a ver que llegaba gente de muchos sitios, casi todos de Málaga, se nos pidió que llevásemos algo verde, ¿no? Y todos íbamos con alguna cosa verde, o nosotros creo que íbamos con las camisetas que nos hicimos del programa, que ponía guión y tal, con las imágenes de Roma y tal. Ese momento de comunión entre la gente de Málaga, gente que lo mismo no era de la esperanza, sino que eran lo que tú dices, ¿no? De otras muchas cofradías, pero que por lo que sea, era de la esperanza, te sentías identificados con ellos. Y cómo ellos supieron en ese momento decir, mira, aquí en este momento ni siquiera somos la esperanza, somos Málaga, somos la forma de entender de la Semana Santa desde Málaga. Y eso lo transmitieron en el recorrido que hicimos. Ese tramo que vamos, que tampoco la vía de la conciliación, y hasta entrar dentro una calle, realmente es una calle. Todo ese tramo que se recorrió, la gente que se fue uniendo, también es verdad que tú veías, y tampoco había mucha gente por las calles, porque realmente en esa zona, por las tardes en Roma no hay mucha gente, pero el ambiente que se vivía allí, cómo llegaron a la plaza de San Pedro, cómo cruzamos la Puerta Santa y entramos allí, ese ambiente de alegría que se vivió, yo creo que independientemente, incluso casi a la altura de la procesión, ¿vale? Y mira que el viaje que te pega en el cuerpo cuando suena la campana en el interior de la carpa y se levanta el trono, aquello fue como... Madre mía. Era como un domingo de Ramos multiplicado por 7. Sí, no, aquello era un... Pero que tú además eres parte en ese momento de la pollinica, era como si tú salieras con la pollinica, claro, pero por 7. No, como te cogen del pecho, te zarandean diciendo, mira, date cuenta de lo que estás viviendo, ¿no? Pero yo te digo, ese momento, independientemente, incluso casi a la altura de lo que dice Jesús, ¿no? De ese primer momento en que tú llegas al Vaticano y te encuentras a la Virgen ahí en la capilla, que es verdad que aquello es muy grande, pero es lo que nos decían los hermanos de la Esperanza, ¿qué narices le vas a poner a la Virgen? Que mejor es lo que tienes alrededor. Sí. La segunda cosa que habías apuntado tú, creo recordar que ha sido la llegada de Monseñor Satué. Para mí sí. Vamos a estirarlo. ¿Creéis que este obispo trae un nuevo aire? Un nuevo aire está claro desde el principio. Es decir, vamos, un nuevo aire me refiero sobre todo un poco, a nivel, digamos, de su gestión, todavía es muy temprano, ¿no? Para saber un poco por dónde va a derivar, ¿no? Él hace poco ha concedido una entrevista que, si se lee un poco entre líneas, creo que fue en COPE. Dice que su objetivo, aparte de que tiene intención de estar un tiempo prolongado aquí en la diócesis, bueno, eso depende también un poco de la configuración de los obispos a nivel nacional, pero bueno, él tiene esa idea. Dice que quiere dejar una diócesis viable desde el punto de vista pastoral y económico, ¿no? Yo me quedo con esas dos ideas porque yo creo que esas son dos claves fundamentales, digamos, de las necesidades que tiene ahora mismo la diócesis, ¿no? Vamos a ver, ahora mismo, ya te digo, a efectos de las primeras impresiones, evidentemente, una persona, yo entiendo que mucho más empática, más abierta con los medios, es decir, a las 2 horas de ser nombrado obispo ya estaba dando entrevistas desde la diócesis anterior, ¿no? Entonces yo creo que por ahí ya ha abierto, digamos, una espita muy positiva, ¿no? Es decir, de esa cercanía, ese talante cercano, abierto. Es decir, yo creo que necesitamos pastores de esa clase, ¿no? Es decir, don Jesús a lo mejor, bueno, en su forma también tenía momentos de cercanía y tal, pero sí es verdad que era una persona un poco, no sé,
por su forma de ser tal vez, ¿no? Un poco más cerrada en el sentido a lo mejor por timidez, no sé. Pero era un obispo, evidentemente, don Jesús ha sido un obispo muy trabajador. Eso sí que hay que reconocérselo, y ha estado en el día a día de la diócesis, a todo lo que se le pedía y tal, un poco encima. Pero sí es verdad que a lo mejor le ha faltado eso, ¿no? Un poco más de abrirse a los medios, de tener al final una presencia pública más importante. Al final, lo que yo decía algunas veces, querámoslo o no, es un líder espiritual para mucha gente. Es decir, para todos los católicos que hay en la provincia, en la diócesis de Málaga, incluyendo Melilla, la gente quiere ver a su líder espiritual, es una referencia, ¿no? en alguna medida, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Satué viene con las ideas muy claras. También ha sido, como se suele decir, cocinero antes que fraile, ¿no? Ha pasado en las diócesis por las que ha estado, ha sido delegado de medios de comunicación, deán de la catedral, se ha pasado por todos los puestos hasta llegar a obispo, ¿no? Entonces yo creo que sabe muy bien cómo funciona el engranaje de una diócesis, ¿no? Y sabe muy bien a qué tiene que darle a cada uno, ¿no? Entonces yo a poco que se rodee de gente que sepa aconsejarle también bien, porque es verdad que viene de una realidad muy distinta a la nuestra, ¿no? No sé qué se le habrá pasado por la cabeza cuando a lo mejor haya visto alguna de estas extraordinarias, ¿no? Que creo que ha comentado que vio alguna, ¿no? Había algún trono, además los tenía muy cerca, ¿no?, de su casa, ¿no? Bueno, pues a poco que se deje asesorar bien y tal, yo creo que puede ser un buen obispo para Málaga. Las intenciones son muy buenas y el talante, sobre todo, yo lo veo magnífico. Y otra cosa muy buena de este obispo, que yo no sé si lo seguí, pero en Instagram todas las mañanas es brutal. Sí. El post que sube todas las mañanas nos Sí. da una lección todas las mañanas al levantarnos. ¿Qué ha puesto esta mañana el señor obispo? Lo lee y dice, pues ya me ha dado un mensaje. Oye, es una forma fantástica de acercarse a los más jóvenes también de la diócesis, y con lo que tú has dicho, un mensaje súper claro para él, pero también lo transmite súper claro. Y tú entiendes perfectamente lo que quiere decir este obispo, y es mucho más cercano con las nuevas generaciones también en ese sentido. Y al hilo de ese mensaje, tampoco es que sea un obispo súper cofrade, porque ya lo ha dicho, no es que lo sea. En cuanto a lo cofrade, he dicho 2 frases. No es, Ya que, está, no he hecho es nada que más. lo sea, pero tampoco creo que sea necesario. Él sabe la realidad que tiene Málaga y sabe que dentro de todo se está adaptando, y se está adaptando muy bien. No se cierra nada. Cuando se le pregunta, un sábado santo, un cambio, no sé, vamos a verlo. No es un no, vamos a hablarlo, vamos a verlo y vemos si se puede o no se puede. Y también que él no se frena en hablar también, no solamente de los cofrades, pero también hablo del punto social. Yo creo que también se le pregunta sobre ciertos temas, y también ahí está la disponibilidad y la apertura que tiene este obispo de tratar también otros temas que quizás pues a lo mejor el anterior obispo no quería mojarse por cualquiera de los motivos, pero bueno, eso también es cercanía. Yo creo que está viendo muchas vías de comunicación, de acercamiento, no solamente a través de las redes sociales, de su propia personalidad, también yo creo que incluso con los jóvenes. Nos mandábamos una foto de él con el mandil de cocina, digo, wow, ¿no? Ya te choca rodeado de jóvenes, incluso en su dicen visita que... a los Perones. Exacto, también y se acerca a la gente, si termina de cualquier cosa y se acerca y le pregunta a la gente. Yo creo que también eso es cercanía, es algo muy importante. Es verdad que lleva muy poquito, habrá que ver cómo es su trabajo dentro del obispado, pero bueno, por el momento son buenas las sensaciones, que no es poco. Has dicho antes que deje si se va, que deje una diócesis viable. ¿Es que ahora es inviable? Me has dejado con la duda. Vamos a ver, todos sabemos que tenemos una diócesis con carencias. Es decir, tenemos una decena de seminaristas. Y para la población que tiene Málaga, una decena de seminaristas, ahí hay una falta de relevo, eso lo reconocen ellos mismos, vaya, es decir, que no estoy descubriendo la pólvora, es decir, hay seminarios, digamos, para una población similar a Málaga, que mínimo que 15 o 20. Porque es que vamos, es por relevo de edad natural de las personas que se jubilan y por desgracia fallecen. Es decir, que al final aquí somos una población muy heterogénea, muy dispersa. Es una diócesis que necesita mucha gente trabajando en el tema vocacional, en el tema del sacerdocio. Yo no sé qué va a ser de la diócesis de aquí a 5 o 4 años, cuando por desgracia sigan jubilándose sacerdotes o muriéndose. Falta ese relevo. Y luego, a nivel económico, bueno, se le preguntaba, además es un dato que hasta ahora siempre se han sido un poco reacios a darlo, ¿no? En el último balance del Día de la Iglesia Diocesana, que se hace balance de las cuentas, del presupuesto de la diócesis y tal, apuntaban el dato de una deuda de 18 millones de euros. Es una cantidad considerable, ¿no? Es decir,
al final fruto evidentemente de cosas que se han invertido, ¿no? Al final esto es así de claro. Si quieres al final acometer inversiones, pues tienes que endeudarte, como cuando te vas a hacer una casa o lo que sea, vaya. Pero bueno, también tienes que jugar un poco con esa viabilidad de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, es una cantidad, vamos, que es verdad que se va amortizando y tal, pero bueno, también ha coincidido, bueno, con el tema de la obra de la catedral, aunque la obra de la catedral que en gran parte se va a cubrir con subvenciones de las administraciones y de otras entidades y demás, pero bueno, sí es verdad que bueno, la diócesis arrastra muchas obras en templos, aunque hace ya muchos años, pero la obra del seminario fue una obra considerable, ¿no? La adaptación de toda la casa diocesana, con todas las instalaciones, que está muy bien, ¿no? Y demás, ¿no? En fin, él yo creo que sabe bien a lo que viene, porque además yo creo que se lo dijeron desde el principio, ¿no? Entonces él viene un poco a remendar esas cosas que se pueden mejorar. Y básicamente yo creo que las dos, o algunas de las carencias son el tema ese, el tema vocacional, que eso, bueno, como él me comentó en alguna entrevista, es decir, bueno, no hay una varita mágica para eso, evidentemente no la hay. Pero bueno, de alguna manera fomentar, promover con ese discurso que tiene abierto, lo que ha dicho José Miguel del tema de las redes, esa presencia en redes constante, oye, pues a lo mejor puede motivar a la gente que tenga una cierta vocación a que se le determine de despertar y que al final, oye, pues todo eso ayuda, evidentemente. Quizás también ayuda, ¿no? Nos queda un minuto, Moraleda. ¿Lo hacemos justo después, cuando volvamos de publicidad? Vale, pero que no se te olvide la pregunta porque a mí seguro. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida y seguimos hablando de la catedral y lo que venía apuntando el señor Mora. Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio. Bueno, estamos de repaso en lo que ha sido este año 2025, aunque me imagino que terminaremos también hablando un poquito del 2026, porque ya que cogemos el hilo, pero el señor Moraleda se había quedado en una No, simplemente valoración. Era un apunte, una valoración, ¿no? Más que una pregunta es una valoración, como se suele decir. Sobre lo que decía Jesús, que quizás ese acercamiento que quiere hacer don Jesús, José Antonio Satué, a la gente, intentar buscar más vocaciones, es por esa visión social que tiene de la Iglesia. Es una cosa que ha marcado muy desde el principio, que la Iglesia esté muy en contacto, no solo con las personas de la diócesis, sino también con las zonas más desfavorecidas. Y da muchas pistas con las primeras visitas que ha hecho. El hecho de que intentar que no se le quede ninguna parroquia por visitar, esa cercanía que quizás echamos en falta en la etapa de don Jesús y que incluso ha sido muy celebrado en Locofrade, sin que el Locofrade haya dicho absolutamente prácticamente nada, porque ha hecho un par de comentarios y ya está, y muy en la línea de lo que decía José Miguel, de bueno, ya veremos, tampoco no, porque lo demás no, se ha dicho a lo mejor que le interesa más la labor social de las cofradías, más que a lo mejor pues, el tema de los estrenos, los bordados y todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que quizá esa línea social trata de acercarse un poco más y sea un poco el gancho que también lavarle un poco la imagen a la Iglesia, mostrarle una parte más amable y más involucrada con los problemas reales de la ciudadanía. Vamos, algo que tradicionalmente siempre ha estado ligado a la Iglesia. Y que quizás sacamos de extraordinario, y al ser periodista, cuando lo ponemos como un titular, le haces a lo mejor en este caso la entrevista al obispo y te dice, joder, me ha dicho esto, se ha mojado o ha dicho una cosa que debería ser lo natural y lo normal quizás por parte del líder de la Iglesia, en este caso aquí, como es el obispo, dice, joder, ¿y es algo extraordinario? Tendría que ser normal. O sea, que el obispo de Málaga se acerque también a zonas con más problemas sociales, debería de ser quizá eso es normal y lo estamos volviendo a lo mejor como extraordinario de decir, oh, porque es algo diferente porque no lo hemos visto antes, pero yo creo que debería de ser la tónica a seguir. Que además no se oculta y no se pone de lado como a lo mejor diferentes sectores de la Iglesia, sobre todo los más conservadores, con el tema, por ejemplo, de la inmigración, que es un tema muy controvertido, ¿no? Él va al saco y se posiciona bastante, porque además que es alguien que, sobre todo en su etapa en Roma, lo ha ido de primera mano, ¿no? Y de hecho, aquí cuando hablamos con él se emocionaba,
se le saltaba las lágrimas cuando hablaba de los inmigrantes y de las pocas posibilidades y el hecho de que con el trabajo de la Iglesia pues esas personas puedan tener algún tipo de oportunidad, ¿no? Y eso que en determinados sectores de la Iglesia y de la población, especialmente hoy en día, el trato con los inmigrantes es algo que, en fin, no va por ese camino, ¿no? Vamos a saltar ahora a las obras de la catedral, ya que estamos hablando de la diócesis, del templo primero, porque después engancharemos por ahí con el tema del horario y ya entramos otra vez en el modo cofrade. Eso está en modo, me gusta que me hagas esa pregunta. ¿Cómo veis la evolución de las obras de la catedral? ¿Qué os parecen? ¿Cómo vamos? Ya entramos después en el tema horario, de Girola. No sé, yo, yo las obras, las he seguido bastante desde el principio, como aquel que dice. No, hombre, la verdad que una... Me siento un jubilado, ¿no? Me siento ya un jubilado prácticamente, vaya, con el tema este. Hombre, yo creo que ha sido, podría decirse, ¿no?, entre otras muchas cosas, ¿no?, una de las herencias que se quedan de la era catalana, ¿no?, en la diócesis, ¿no?, ese imposible de alguna manera que veíamos algunos hace no tantos años, ¿no?, de que se hiciera el tejado para la catedral, ¿no? Ahí había, pues una cerrazón en un momento dado por parte de las personas que estaban en su momento en cargo de responsabilidad en la Consejería de Cultura y pues, en fin, podía contar intríngulis del tema este, pero al final tenemos el desenlace feliz de que las obras están ya en un periodo muy avanzado de ejecución, ¿no? Se está viendo a todas luces de que, es un edificio que no está terminado. El encaje, digamos, de cómo el tejado que se proyectó en su momento encaja con los bajantes, aunque ahora se le han hecho algunos bajantes nuevos, pero cómo es que estaban los bajantes hechos para ese tejado, es que el frontis que dejó diseñado Antonio Ramos a finales del 18 encaja con el ángulo del tejado, o sea que es que el edificio estaba sin terminar. Entonces, la verdad es que es muy feliz. Yo, valoro mucho la apuesta que se ha hecho por parte de las administraciones a la hora de respaldar también el proyecto, porque, al final, una obra de esa envergadura para la diócesis, pues, económicamente, si no de otra forma, no se hubiera podido asumir. Entiendo también eso, que todavía falta un poco una campaña, ¿no?, también, aunque es verdad que en su momento, en la época de Celia Villalobos de alcaldesa, se hizo aquello de la campaña incluso se dibujó, creo, la silueta de la catedral en la Plaza de la Marina con monedas porque es verdad, aquello ya queda un poco pasado, ¿no? Pero sí es verdad que esa sensación que se generó en aquel momento, un poco de concienciación social de la ciudad, de que había que salvar la catedral, que era un poco el titular, el salvemos la catedral. Pues ahora al final, después de tantísimos años, ahora es cuando estamos, aquí en Málaga las cosas tardan 20 o 30 años, ¿no? Ahora estamos salvando la catedral de verdad, ¿no? Y se está viendo eso, pues las últimas lluvias, que todavía estaba la obra medio hacer, cómo entraba el agua. Yo es que cada vez que he publicado fotos de cubos recogiendo las goteras dentro de la catedral, a mí es que digo, esto en otras ciudades si pasara, ¿qué pasaría? Es decir, pasa aquí no escandalizamos poco, ¿no? Pero esa sensación de decir, ya más allá de lo religioso, uno de los principales, si no el principal edificio monumental de la ciudad que esté en esa situación y que hayamos estado dejando tantos años que sucediera, ¿no? Porque ahora viene la segunda parte, es decir, cuando esté el tejado terminado, hemos arreglado una parte del problema, pero ¿cómo está ahora mismo la catedral por dentro? Tú miras para el techo y tú ves los manchurrones que hay de humedad, la de piedras que ya se han descompuesto por el tema del efecto del agua y que se caen y se han estado cayendo en las redes estas que llevan tantos años puestas, ¿no? Es decir, que ahora viene la segunda parte, que es restaurar todo lo que se ha dañado, digamos, del interior del edificio, ¿no? Y luego, pues ya no sé lo que pasará, pero, hombre, esto lo he hablado yo muchas veces con Mané, ¿no?, con Juan Manuel Sánchez La Chica, con el arquitecto de la catedral, los que tenemos la ilusión de que a lo mejor algún día, pues no sé, que se acabe, ya no digo la torre sur, pero yo qué sé, los cubillos, por ejemplo, que enmarcan los dos torreones, ¿no?, que enmarcan las portadas de Postillo de la Abad y del Patio de los Naranjos, pues es que eso le daría... Es que tenemos una catedral maravillosa. Te veo convirtiéndote en el Ken Follett de los pilares de... Como ahora que dices. Es que he publicado mucho, entonces... Claro, pero escúchame, eso después lo puedes unir y tienes ahí una crónica auténtica de cómo fue el proceso. Sí, la verdad. Eso no es tontería, ¿eh? No, la verdad que ha sido muy bonito seguir desde muy adelante, ¿no?, el proyecto y ver ahora cómo se está ejecutando. Y sobre todo eso, la sensación, o por lo menos nos quedamos con la cosa de que es algo que ya no debería parar, que habría que intentar, en la medida de las posibilidades,
compaginándolo con esa faceta social que tiene la Iglesia y que esa TUE va a potenciar sin ninguna duda y que además es muy necesaria, pero bueno, intentar de alguna manera eso, buscar el apoyo también de otras instituciones y demás para que esto solo sea el comienzo del final. Pero aunque sea, Jesús, desde un punto de vista más egoísta y mirándolo a lo turístico, ¿vale? Aunque esta palabra muchas veces resuena un poco mal. La catedral, no sé si es el primer monumento más visitado de Málaga. Aunque sea de forma egoísta. Uno de los más visitados, no sé, creo que el mismo, no lo sé, los últimos datos, creo que el más visitado es la Alcazaba, Sí. pero vamos, estará ahí, vaya. O sea que no... También la podemos coger de la mano y decir, bueno, aunque sea por interés turístico, vamos a conservarla, vamos a intentar que esto perdure durante muchos años y que no se nos venga abajo ni tengamos que estar cada 2 por 3 poniendo parches. Lo del tejado, lo otro puede ser un poco más estético y tal, pero bueno, al final, no quieras que no, contribuye a terminar la obra, ¿no? Pero el tejado es que era imprescindible, es decir, yo cuando ahora me acuerdo porque lo he tenido en mis manos, informes todavía de Sevilla diciendo que no hacía falta el tejado, pues dices tú, madre mía, pues es que cada vez que llueve aquí entraba el agua a garrafas, vaya, es decir, que es que ellos intentaron hacer esa solución de esa doble piel en el año 2009 y al final se vio que desde el primera hora aquello no resultó. Bueno, con toda la buena voluntad se hizo aquel trabajo, costó un dinero, tal, pero al final aquello se veía que se agrieteaba, que seguía entrando el agua, que al final el proyecto en el siglo XVIII yo creo que eran bastante inteligentes y proyectaron lo más lógico, ¿no? Que era un tejado a 2 aguas, o tal, como lo que tienen otras catedrales, como la de Granada, que es que al final son primas hermanas. ¿Vale? Y a día de hoy estamos muy concienciados del patrimonio que tiene la Catedral de Málaga y de cómo hay que conservarlo y preservarlo para que no se dañe en un futuro. Me acuerdo también de otra anécdota cuando las cofradías estuvieron en la catedral con motivo del Verbo encarnado, que muchas cofradías tuvieron a sus titulares varios meses en la catedral. Amigos, conocidos, hermanos de otras cofradías decían, ¿no sabéis lo que pasa en la catedral? Y la de humedades que hay, la de problemas que hay. Una anécdota que al final no pasó nada, el nazareno de Viñeros que estuvo, dice, fue con la túnica bordada, con la buena que le hacía antes un poquito de campana. Dice, ¿sabéis ya por qué no le hace campanas? Porque pilló tanta humedad en catedral que ya le queda perfecta. Pero fue por la humedad que había en catedral. Es que había mucha humedad y sigue habiendo todavía. Es un problema que hay que seguir arreglando y yo creo que esto va en la línea de poder tener la catedral que Málaga merece, al margen de torre sí, torre no, de lo que esté, pero que esté bien conservado y sobre todo eso, que esté en condiciones de poder seguir muchos años más sin tener ningún tipo de peligro. Yo estoy, como dice él y como decía Mané, cubillo sí. Eso tiene que ser precioso cuando se vea hecho. Además es que el edificio va a crecer y todos los, no quiero decir la palabra, pero la voy a decir, todos los mamotretos que hay al látere, pues se van a quedar como... va a estar la cosa como más equipada. La catedral como lo más importante. Yo creo que ha dado también Jesús con la clave de ya por lo menos se han empezado, porque lo que cuesta muchísimo en Málaga es empezar una obra, o sea, y ya lo hemos estado viendo con los problemas del metro, cuánto ha tardado el metro en llegar al centro. Al final yo creo que hemos empezado, ya es tirar del hilo, dejarnos de tantos parches, solucionar el problema y a raíz de ahí pues seguir un poquito engrandeciendo y embelleciendo a nuestra catedral de Málaga. Y sin olvidarnos del Sagrario, que es otro drama. O sea, bueno. En la situación que está la portada exterior es para tirarse de los pelos. Pero bueno, aquí también cuando vino Mané nos contó un poco la situación en la que se encuentra, y es que realmente la parte del subsuelo es bastante complicada, ya no solamente por lo que la parte estéticamente lo que es la puerta exterior, sino a nivel de cimentación tiene serios problemas esa zona. Con lo cual, bueno... Sí, el escenario está partida por la mitad, ¿no? Sí. Se ve por dentro y por fuera, es como si tú partes, digamos, un trozo de pan, ¿no? Pues lo mismo, está partida por la mitad. También, desgraciadamente, el 2025 lo vamos a recordar también por el estado de algunas iglesias, como puede ser Santo Domingo. Termina 2025 y Santo Domingo sigue ahí. Entonces, es algo a lo que también... Que nos volveremos a acordar de ella este año, seguramente cuando a finales salgan las de febrero, imágenes, primeros de marzo. el Jueves Santo por la mañana, y hay que ver cómo está la iglesia de Santo Domingo. Pero bueno, tampoco todo es así. Que yo tiro mi cuña publicitaria, la capilla de Callagua está ya marchando y poco a poco pues todas esas cosas, ese patrimonio, que ya no es de cofradía, es de Málaga, que esté en perfectas condiciones. ¿Bajamos del techo de la catedral a la girola y hablamos de horario? Hermandades que sí, hermandades que no. Hemos estado siempre, o han estado, o se ha insistido
queremos pasar por delante del Santísimo, queremos hacer la girola y ahora de repente ya no tiene tanto interés. Es una pena. Porque se lucha. Eso al final le pasa un poco como todo, ¿no? Lucha, y cuando te lo están dando dices, ah, bueno, pero ahora no. Porque al final lo que ha dicho el Cabildo Catedralicio es o todas o ninguna. Y ahora de repente si has estado luchando por, y ahora dices que no. Bueno, deja muchísimas cosas. Pero al final, entonces, descubierto. ¿qué vamos a conseguir? Que el entrar a la catedral, haces un acto de estación de penitencia en la catedral, pero las que no entran lo hacen igualmente en la Plaza del Obispo. Entonces, ¿es lo mismo entrar a la catedral que no entrar a la catedral? Pero que ahí ya entra un poco el debate de ¿estamos utilizando la catedral únicamente como un puente de paso y no con la importancia que tiene hacer estación de penitencia en la catedral? Porque quizás pues, a lo mejor pues, o no se entiende o algunas cofradías pues, lo utilizan como eso, es decir, me viene muy bien, paso, sigo mi camino una vez que salga del patio de los Naranjos y continúo. Yo creo que también, pues a lo mejor ahí falta un poco de concienciación del significado que tiene realmente hacer estación de penitencia en la catedral. Por eso te he dicho, si no el acto también que hay fuera, pues lo podrían hacer. En la Plaza del Obispo todas, se hace un acto igualmente se hace para igual, las que no se puede entrar por dimensiones en el interior. Pues llevar también eso, o sobre todo eso, pues poner el foco en la importancia de la catedral. Sí, hombre, yo creo que esto es una consecuencia un poco del talante cofrade que tiene José Ferrari como deán. Yo creo que hay que atribuirle un poco a él esa apertura, ¿no?, que ha tenido, ese ofrecimiento, digamos, a traer también un poco de, sobre todo también de cofradías como Viñeros, que también estaba ahí un poco, ¿no?, proponiendo un poco el tema sobre la mesa. Pero es verdad, y yo entiendo la postura del Cabildo en el sentido de al final o todas o ninguna, es decir, porque además después, por ejemplo, de lo que hubo el año pasado, creo que fue, ¿no?, con Pasión, con todo el problema, el comunicado, etcétera, etcétera, es decir, tú imagínate ahora lo que sería que se dijera unas que sí y a otras que no, ¿no? Yo veo con buen criterio que se tenga esa postura, ¿no? Ahora que ya, como decís, que ya hay algunas que no le interesa o algunos días no digamos que no le interese, que tal vez por el encaje horario que tienen los días, que ya están algunos, como sabemos todos, cogidos con minutos, pues que eso puede distorsionar un poco todo y el puzzle, ¿no? Bueno, al final es verdad que bueno, tiene el hacer la girola un poco es el sentido de pasar por el Santísimo, es decir, porque muchas veces hablamos de la girola y parece que es más bonito dar la vuelta por los arcos que hacer la línea recta, ¿no? Al final las cosas hay que darle un sentido. El sentido es pasar por delante del Santísimo. Otra opción que se ha comentado también, creo, decir, pues mira, pues ponemos el Santísimo en el altar mayor o lo que sea. Han dicho que no. Y han dicho también que no. Yo qué sé, ya te digo, yo lo veo un poco un tema secundario desde el vamos, no lo veo importante, pero que desde el momento en que ya las estaciones de penitencia ya no es dar, digamos, la vuelta a la catedral o el sentido que tenían antes, ¿no?, de que estaba la cofradía dentro y de que todos los hermanos participaban en una celebración común, en comunidad, como cofradía, tal, abierta también al público y tal. Desde que ese formato, digamos, ya ha desaparecido y además no va a volver, bueno, pues pasar por un lado o por otro, pues no sé. ¿Qué quieres que te diga? Tendría el sentido ese sí del tema de pasar por delante del Santísimo, pero bueno, no sé. Aquí yo creo que pesa sobre todo una cuestión práctica a lo que sería el darle sentido a lo que es realmente la estación de penitencia. Hasta que no consigamos arreglar, o ya que tenemos medio arreglado el tema de los horarios fuera, yo creo que muchas temen que a lo mejor ese tramo de tirar por la girola les trastoque el resto, y es lo que les va a hacer pues que se decidan por una opción o por la otra. Desde la llegada de este nuevo recorrido oficial, la verdad es que el tema de los encajes de horario es un quebradero de cabeza. En algunos casos, como el Viernes Santo, lo ha solucionado. En otro caso, el resto del día está todavía algunas cosas renqueando. Entonces, claro, el hecho de meter una modificación nueva hasta que no tengas tú asegurado lo que vas a hacer fuera, porque ¿qué puede ocasionar? A lo mejor que pierdas 5 o 10 minutos más fuera, pero es que esos 5 o 10 minutos después puede ocurrir lo del Lunes Santo pasado, que al final por una cuestión de, yo no sé si incluso más de tozudez, ¿no?, por parte de algunas cofradías, ¿no?, de empecinarse en hacer un recorrido cuando se podían buscar soluciones o tender la mano a otro tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que entre el lunes y el viernes hay una diferencia ahí absoluta. Sí, no, sí, vuelvo a lo primero que te decía, las cofradías son las personas, ¿no? Si las personas se llevan bien, es
más fáciles de El entendimiento. caso del lunes con el tema del horario no lo veo igual que lo del viernes. Cuando estuvo Arturo aquí, vino a decir que pasar por detrás de la girola a ellos el viernes, pues como que no les aportaba mucho más. Creo que era lo que dijo exactamente. De todas maneras, si no, Claro, ya me lo recordarán. Hacen una adoración a la cruz y la cruz está puesta en el altar mayor, entonces, bueno, tampoco tiene mucho... Exacto. Entonces podríamos decir, y ahí en estos apuntes que has hecho tú, que está muy bien, la catedral como corazón espiritual y o escenario mediático. Pero déjame que ¿Lo he dicho yo? ¿Lo has puesto tú? Qué maravilla. ¿Se convierte en un escenario la catedral? Sí, Sí. lo estamos convirtiendo en un escenario, en una calle más, igual que buscamos la calle, vamos a pasar por calle Echegaray, por calle Nueva, vamos a pasar por la catedral, que salen estampas estupendas, pero el sentido ya se pierde tal y como lo teníamos nosotros concebido antes, lo ha hecho muy bien Jesús, con el antiguo recorrido oficial, cuando la cofradía estaba al completo dentro en la catedral para hacer la estación y un rezo conjunto. En el momento que eso ya no está, que ojo, yo estoy a favor de las dos puertas, de poder entrar por una puerta y salir por otra, es mucho más operativo, pero rodeando, quizá te asegura que todos los hermanos en algún momento sienten que toda la cofradía está dentro de la catedral, y los hermanos de Cruz Guía, primeros tramos, pues están viendo a su Virgen también, y los nazarenos de la Virgen están viendo al Señor. Eso pasando por la catedral no lo ves en ningún momento. No, porque entras, colocas un pie en la catedral y cuando te das cuenta has pestañeado y ya estás en el patio de los naranjos. Es que lo que te has dicho, no te da tiempo a ver ni siquiera tu titular, es que te giras y está terminando de subir la rampa. Por eso lo que estamos hablando de que se convierte en un puente de paso, y yo creo que también pues alguna, bueno, parece como, salen muy bien fotos, las fotos salen muy bien dentro de la catedral También hay y subir mucho la rampa miedo. queda muy bien en televisión, le ves los esfuerzos, queda todo muy bien, pero... Y hay mucho miedo al tiempo de catedral, también lo había Claro. comentado antes, y para el encierro, ¿y cómo vamos a llegar? Bueno, pues si hay que sacrificar 2 marchas en la calle para que dé una vuelta por la catedral, pases por el Santísimo, pues se pasa 2 tramos a tambor, no pasa nada. No es por miedo de, es que voy a estar mucho tiempo en catedral, luego eso me va a pesar a la hora de llegar a casa, pues llega a casa un poco más ligero. A lo mejor eso hay que acelerarlo también y sacrificar un par de marchas de crucero. Pero lo que te ha dicho también Mora, te dice sí que son 5, 10 minutos, pero de la primera a la segunda. Cuando llega la última, que es lo que suele pasar luego en horario de itinerario, Media hora. me como yo 45 minutos. No. También es lo que está hablando, también ha dicho Raquel, que no es lo mismo también las relaciones de un día, de otra jornada. Pero yo creo que José Miguel ha tocado un tema. ¿Son más importantes esas 2 marchas en la calle que en la catedral o no? Para algunos puede pesar más una marcha que se haya Quizá la catedral no ensayado, tiene tanta importancia porque dentro de la catedral no hay marcha. Que es como el momento Instagram, ¿no? Estamos ya asociando que tiene que haber una marcha con en un rincón, no sé qué. ensayado con tal paso, con la banda. Aunque no se ensaye, ¿vale? Pero ya es la marcha asociada al momento adecuado, y en catedral no hay marcha. En catedral no tenemos esa... Gracias cosas a de Dios, porque acompañamiento. entonces yo creo Son que cosas místicas. Pepe, con todo el cariño del mundo, Pepe Ferrari diría, mira, quedaron fuera. Y ya sí, eso el año que viene. Bueno, nos hemos metido de lleno en los horarios y en los itinerarios. Por cierto, que esta última semana yo he llegado y me he puesto así un poco al día, están cambiando itinerarios, están recortando calles y cosas, ¿no? Tenemos una madrugada de Jueves Viernes Santo más cortita este año. La Esperanza se va a encerrar un poco antes también. Bueno, Bueno, es que lo del año pasado... Tela, ¿eh? No, yo creo Para los que trabajamos también, Yo creo que incluso ellos se dieron cuenta. No, no, El yo hecho creo de que que ellos esa última también se vuelta dieron no aportaba nada, y lo que le estaba metiendo era muchos minutos en la calle sin tampoco darle mucho sentido. Es que el puente, cruzando ella el puente al final, estaba solica. Sí, es que de alguna manera se puede decir que la Esperanza va sola, que no es, pero estaba bastante desangelado aquella madrugadilla. estaba Pero, esa. claro. A mí me gustó mucho la parte del nazareno bendiciendo en tribuna de los Claro. pobres, que además fuimos todos a buscarlo porque recordemos otra anécdota del Jueves Santo, esa bendición casi fallida en tribuna oficial. Que le dijimos- colmó un retraso al resto de la... Exactamente. O sea, para el resto de Que la... ahí dijimos, yo a mis compañeros de radio les dije, lo siento, yo tengo que ver al nazareno bendecir bien, yo no me voy tranquilo si este hombre no ha podido. Nuestra compañera Andrea dijo en directo también, no quiere que se vaya la Esperanza a Roma, eso era un pánico
ahí en mitad de la emisión y dijimos, vamos a relajarnos, vamos a vernos al señor en Tribuna de los Pobres y ya nos fuimos todos tranquilos. Pero bueno, entiendo que si no hacen carretería, al volver en la Plaza de la Constitución, algunas veces también ha hecho la bendición ahí al volver. Entiendo que también realizará una segunda bendición ya fuera de recorrido oficial, si lo contemplan o no. Yo creo que no. ¿No van a hacer? No lo sé, yo entiendo que no, si no es... Yo creo que no. No, porque además ya tira un poco ya por, ¿no?, por la zona de Plaza Felisain. Exactamente. Pasan por al lado de mi oficina. Sí, sí, ¿verdad? Mira, ya puedes salir con el ordenador. Puedo hacer Hacer la directamente haciendo Hacer la la crónica. A esa hora no sé. No habréis tenido nada que ver, ¿no? No hemos tenido nada que ver, no hemos tenido nada que ver, Pero vamos, no creo que ya, porque tampoco hay ningún punto, ¿no?, así a la vuelta que, no sé, como para que sea el momento. De hecho, leí y se contempla que el nazareno dé la bendición en la entrada de la basílica y ha habido como algún rotundo no. Yo creo que no, yo creo que se pierde... Se pierde la segunda bendición. Se pierde la segunda bendición. En cualquier caso, tiene mucho sentido hablar de horarios itinerarios desde el mes de septiembre, cuando todavía hay que esperar a que se sienten seguridad, policía y las últimas historias para que en un momento dado te digan esta calle no, oye, que no lo estoy criticando, que es que lo hacen así, esta no, y entonces hay que volver a remodelar todo. Creo que le pasó humildad y paciencia. ¿No sería más fácil reunirnos con seguridad desde el principio e ir trabajando sobre eso? Hombre, yo entiendo que ahí, después de la experiencia que se tiene ya de todos estos años, ya saben un poco de los responsables de la agrupación, aparte que entiendo que estarán en cierto contacto con el ayuntamiento, ya saben lo que pueden y lo que no pueden hacer. Entiendo que ya hay una especie de reglas del juego, ¿no? Entonces, y yo veo bien que se hable o que se debaten los horarios itinerarios porque es haciéndolo así y ya vamos casi justos, ¿no? Por lo que tú has comentado, que al final viene la policía con el lápiz y empieza a tal. Y luego a nosotros también, a todos los medios, nos facilita mucho el tema de tener los horarios ya más o menos claros, pues eso. No me lo digas. Con una cierta antelación, ¿no? Es decir, que yo veo bien que se empiece ya en septiembre a hablar de temas de horarios itinerarios porque al final en la práctica nos damos cuenta, entre las discusiones, debates internos de las propias cofradías, que ya vemos lo que tardan, las de veces que se reúnen, ahora sí, ahora no. Aunque es verdad que el nuevo reglamento de horario itinerario pone también un poco cierra, ¿no?, ese capítulo, ¿no?, un poco establece unas ciertas pautas. Espera, no lo desgranes, que nos vamos a ir a publicidad y después hablamos de ese reglamento que sacasteis, de ese reglamento interno de la propia agrupación, que tiene sus cositas y apunta así para que no se descantillen mucho. Nos vemos ahora después de publicidad. Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio. Estábamos hablando de horarios itinerarios y del reglamento interno de la agrupación de cofradías que publicó, en este caso, Diario Sur. ¿Qué querías apuntar de los horarios? Y hasta aquí podemos leer. No, vamos, bueno, básicamente lo que estábamos comentando, ¿no?, que bueno, que está bien, ¿no?, y yo creo que es positivo que se establezcan unas reglas del juego. Es verdad que hace años el debate de los horarios era un debate que prácticamente no existía, es decir, pero de un tiempo a esta parte sí es verdad que estamos asistiendo un poco a que un poco tiene interés, ¿no?, noticioso, sobre todo a raíz también sobre todo del cambio de recorrido oficial, bueno, pues como las cofradías un poco, bueno, pues los ajustes, el tema de si va una primera, otra después, tal y que cual, ¿no? Entonces, bueno, el nuevo reglamento está bien, establece unas nuevas reglas del juego más actuales, y bueno, sentar las bases eso de cómo cuántas reuniones tienen que producirse, cómo se tienen que votar las propuestas, digamos, porque al final entiendo, bueno, que hay veces que son propuestas de la propia comisión de horario itinerario, pero hay veces una cofradía que llega, venga, tú te pones aquí, yo voy aquí, yo no sé cuánto, tal, bueno, y al final establece cómo se votan, si son viables, ¿no?, las propuestas. Yo eso lo veo positivo. Y luego, bueno, hay una cosa que no queda, digamos, o sea, queda ahí apuntado en el reglamento y yo creo que va a tener relevancia en los próximos años. Y aunque no se marca, digamos, como una cosa detallada, ¿no?, pero apunta algo así como que se tenga en cuenta o se va a empezar a contear el tema de las longitudes de los cortejos procesionales.
y yo creo que por ahí va mucho la línea, digamos, de lo que se quiere hacer ahora con los horarios itinerarios en los próximos años. Es decir, hasta ahora hemos hablado mucho, bueno, del tema de los encajes, de las horas de entrada, las horas de salida, pero no se ha llegado a revisar nunca el tema de los tiempos de paso. El tema de los tiempos de paso es una cosa que, bueno, al final cada cofradía evidentemente ha habido ajustes, ¿no? De decir, pues yo te doy 5 minutos, o todas las del día dan 5 minutos, o quitan de aquí, o quitan en beneficio de una cosa o de otra, ¿no? Pero revisar per se el por qué una cofradía tiene que tardar 1 hora y media en pasar, y bueno, usted cuántos, es decir, meter un poco el dedo en la llaga, que al final va por ahí el tema. Aunque se apunta en el reglamento y se dice que se podrá hacer, pero sin ningún fin pone ahí de controlar ni de tal, pero yo creo que al final sí eso va a servir un poco como de espejo, ¿no? Para que en sucesivos años, pues si se hace ese conteo, ahora que hemos llegado a una situación de plenitud en la Semana Santa, afortunadamente, en cuanto a participación de portadores y de nazarenos sobre todo, aunque evidentemente quedan mucho por llenar de tramos de nazarenos, ¿no? Pero bueno, eso sí le va a poner un espejo a las cofradías a la cara y decir, oye, replantéate. A lo mejor no necesitas 1 hora y media. No, es que 50 pares de nazarenos por sección, que viene a ser un poco la norma. Quizás estamos hablando de paso. De todas maneras, ellos vienen excesivo, trabajando ¿no? con conteo, porque así lo dijeron en el programa. Sí. Algunas este año además lo han hecho, o sea, ellos tienen sus conteos, pero en el caso, por ejemplo, del miércoles, han puesto todos boca arriba las cartas y han dicho, estos son los Eso míos, es lo que estos son los... tenemos. y así han ajustado. Y así se ha visto que el día, personalmente, que creo que mejor ha funcionado este año en cuanto a horario, ha sido el miércoles santo, con el cambio que ha habido de posiciones y demás. No hay que tenerle miedo al cambio, y todo ese conteo además viene a suplir algo que en Málaga yo creo que era una norma no escrita, ¿no? Que tienes 2 tronos, 1 hora de paso. Tienes un trono, media hora de paso. Bueno, pero a lo mejor con 2 tronos, con más nazarenos necesitas un poco más, y con 2 tronos y menos nazarenos, con 50 minutos vas bien, o 40 minutos, se ve mucho en las hermandades del Domingo de Ramos. Todas tienen prácticamente 2 tronos, a excepción de la sección de lágrimas y favores, y no todas llegan a la hora de pasos, porque no hace falta. Más una jornada que tiene sus 9 cofradías. Pero no hace falta que por tener 2 tronos necesitas 1 hora de paso obligatoriamente, porque tengo 2 tronos. Tienes 2 tronos, pero ¿y los nazarenos? Y que eso tan malagueño del lucimiento viene asociado de ir a paso de tortuga. Y lo mismo no es necesario. Que hay cofradías que se pueden lucir en la calle, entendiendo que eso es lo que tiene que ser una cofradía, que lo podemos poner entre muchas comillas, pero que una cofradía puede pasar muy dignamente e ir a un ritmo rápido, no pasa absolutamente nada. Y constante. Porque a raíz de ese lucimiento, a lo mejor en tribuna hacemos 3 marchas, pero las personas que tienen paga su abono en calle Lario, después de la curva, se comen a tambor el 60% de las cofradías. Sí, Puedes ir con marcha. La marcha no se tiene por qué hacer a cámara hiperlenta. Parece esto del fútbol, el balón dando vueltecitas y tal, ¿no? Estás como con la marcha ahí medio moviéndote, la gotita de sudor cayendo, que no es necesario. Vamos a ver que las marchas también tienen su cadencia, tienen su ritmo, pero que también se pueden ir adaptando y se puede ir avanzando de una forma un poquito más rápida, sin perder a lo mejor ese momento de lucimiento, entre comillas. Cierto. Sí, porque esta es como la idea de se le gana metro a tambor, pero no puedes ganar tantos metros si vas con marcha, y puedes hacerlo, lo que claro. no se puede hacer es a lo mejor es ir tan lento haciendo marcha y más lento todavía yendo a tambor. O con los nazarenos separados. O simplemente ir 20 metros uno lento de y otro. hacer un tapón por detrás. También. O sea, que es que eso de hermandad a lo mejor tenemos que extenderlo un poquito más también al comportamiento tanto con la que viene delante como la que Eso viene también detrás. Y con el eso también público. lo mira el reglamento, ¿no? El tema, bueno, sí, el reglamento lo que a mí me llama la atención del tema este de los tiempos de paso es que incluso llega a establecer una especie de fórmula matemática con una serie de conceptos que a mí me ha costado trabajo interpretarlo. Creo que todavía no lo he interpretado. En cuanto a longitudes, velocidad y tal, pero bueno, sí, al final yo creo que el objetivo es llegar a un número, ¿no? Es decir, a llegar a una cifra, a un valor numérico de alguna manera para poder hacer esa comparativa, decir, oye, pues si usted tiene tanta longitud y tarda tanto, no es normal que usted que tenga tanta longitud menos 3 tarde lo mismo o más, ¿no? Yo creo que por ahí van un poco
el tema, ¿no? Pues claro, ahí actuaríamos con números del año anterior, entiendo, ¿no? O sea, si tú haces Entiendo, unas claro. mediciones del 2024, te da unos resultados para 2025. Entiendo, bueno, o si Habrá lo que hacen te- este año, no lo sé, no sé hasta qué punto eso estará ya medido o lo van a medir. Ahí la este cuestión año, es cómo atiendes todas las variables, decir, oye, pues mira, este año hemos tenido un crecimiento, tampoco creo que ninguna cofradía pase de 50 parejas de nazarenos a 120, así como así, ¿no? Pero que también entiendo que atenderán un poco a decir, oye, mira que este año hemos crecido no sé cuántos hermanos, hemos hecho 40 o 50 Tienes que tener un túnicas margen más, de error, quizás. Evidentemente, Sí. tienes que tener con lo eso. cual vamos a poner bastante más gente en la calle. O incluso a la hora de, sobre todo las cofradías que llevan insignia, ¿no? Que esas, las secciones de insignia muchas veces parecen como eso, pues, la cámara hiperlenta, ¿no? Pues chicos, no sé. A lo mejor tenemos que dar una solución también a eso. Pero es complicado, es complejo porque, por eso mismo, porque vas contando con números de los años anteriores y tienes que aplicarlo al año Pero siguiente. yo veo muy positivo eso, que la agrupación sea proactiva en ese sentido, Claro. de implicarse en estas cosas, oye, de verlo, de debatirlo, de hablar de cosas que no son tampoco tabú. Y yo pongo muy en valor la labor que ha hecho la agrupación en los últimos años, del todo el tema del encaje, del horario itinerario, de cosas que nos parecían en un momento dado impensables. Oye, pues al final, mira, el miércoles santo lo que dijo Semi, pues se ha medio arreglado entre comillas, oye, y tampoco ha habido un drama, ni ha habido porque se han tocado cosas que hay que hacer pruebas. Esto es como lo que se hace además, se Ensayo, firma error. así, ¿no? Prueba-error, ¿no? Es decir, vamos a probar, oye, si viene bien, bien, y si no, pues al año que viene cambiamos, ¿no? Es decir, pero yo sí pongo muy en valor la labor que hace la agrupación en ese sentido, la Comisión de Horarios Itinerarios, de abrir las cartas, todas las cartas sobre la mesa y sobre todo ser transparente en el sentido de, oye, ofrecer la información a las cofradías y no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo no sé, no entiendo muchas veces las posturas tan cerradas, digamos, de muchas cofradías, que yo lo entiendo en el sentido de que, hombre, a todos les gustaría entrar en la tribuna a las 7 de la tarde y encerrarnos a las 12 de la noche, pero claro, es que eso tampoco puede ser, ¿no? Pero al final esas cosas, si se quiere, se puede, porque todo ese inmovilismo que vemos en el tiempo antes de la Semana Santa, lo hemos visto en esta Semana Santa con días de lluvia. Si hay que ponerse de acuerdo y hay que hacer unos nuevos horarios, Y en ahí 24 horas lo ahí tienes. no pasa absolutamente Y nada. si hay que retrasar 2 horas el día, retrasas 2 horas y media. Claro. En 2 horas y media se ha hecho, problema ninguno. Es tema de voluntad muchas veces, ¿no? Pero bueno. Saltamos si no tenéis nada más de horario e itinerario y nos vamos a estreno porque nos estamos quedando sin tiempo, estamos consumiendo el programa y no hemos hablado. Vamos lentito hoy, ¿eh? Sí, vamos lentito. Estrenos de este año que llamen poderosamente la atención y sobre todo los estrenos como parte de ese engranaje no solamente de las hermandades como crecimiento, sino como forma de dar trabajo, como aportar cultura. Yo creo que el estreno por excelencia, pasa que no lo hemos visto en la calle, ¿no? Pero ha sido el trono de la sentencia. Yo creo que ha sido lo que se nos ha quedado un poco en el tintero como obra importante de este año, de este 2025. Yo creo que fuimos a verlo juntos. En Cuaresma. Y también lo decíamos que es un conjunto artístico también con mucho detalle, nos quedamos con la gana porque además lo que dijimos es muy bonito, hay que verlo caminando en la calle, a ver esto como, además con el grupo escultórico, hablaba eso del tema de trabajo, entiendo, con el tema de los orfebres, es que nos quejamos mucho, hay gente o fuera también de los cofrades y esto en el gasto en esto, es que luego tienen tal, da mucho trabajo. Y la Semana Santa, no solamente durante 7 días, sino a lo largo del año, da muchísimo trabajo a mucha gente. Desde el que lleva la cena, el orfebre, el que diseña, da de comer todo el año. Luego aparte hemos hablado también de la hostelería, de todo lo demás que se mueve en esos 7 días, pero creo que también el foco a lo mejor se mueve también a otro lado cuando hablamos de estrenos importantes. También siempre está el tema de ahora, por ejemplo, el retablo de Mena. Sí, y bueno, la riqueza dentro de la iglesia, pero luego voces siempre hay en todos lados. Yo también me quedo en el tema de los estrenos, no son estrenos vacíos de lo tengo para el día de la procesión, el retablo de Mena lo pongo aparte, ¿no? Sí. Es un estreno que va aparte. Es un estreno que va para el día de mi procesión y ya está. No, tengo un estreno. Vamos a hacer una actividad cultural torno a ese estreno. Tengo un trono, voy a exponerlo. Vamos a hacer un concierto, vamos a hacer utilizando espacios que están habilitados para eso, salas de exposiciones, para enseres, cualquier cosa, y organizamos una actividad cultural también y cultural que en Cuaresma en Málaga se agradece mucho. Afortunadamente creo que la Cuaresma en Málaga se está llenando cada vez más de ese tipo de actividades, una Cuaresma que estaba antes muy vacía en ese sentido. Solamente nos queda una semana y tonta.
Pero la estamos llenando. Por eso, pero ya nos queda una Tenemos una semana. semana nada Antes más. empezábamos con No de muchos ideas, cultos y Raquel. terminábamos. Que respiremos. Ahora Antes toda esa empezaba un actividad del balleno, ¡vamos! Y la primera semana era horrible. Decías, por Y Dios, no, no pero tengo ya tiempo a está, y nada. luego Y eran después 3 de los semanas cultos de era- ambular por el desierto. Y ahora un vacío hasta el 2 traslados. Pues todas estas actividades vienen a llenar un espacio cofrade que gusta mucho y que te va preparando para la Semana Santa. Yo me quedo con esa parte de los estrenos, Y también el que antes mucho- de la calle. Y cada vez son más las hermandades, también que bueno, en jornadas de albacería, lo que sea, tienen sus puertas abiertas, que la gente entre. Yo creo que también está un poco ese fallo de las casas hermandad, que es normal que también que los tronos tienen que mantenerse, tienen que estar... Pero ahora ya hay tal. muchas jornadas Ahora hay de muchas. albacería. Claro, por eso hay muchas jornadas de albacería y cuando se está limpiando y ahora en la casa hermandad y la cantidad de gente que se acerca, la gente, también eso hay que acercarlo y muchas veces te encuentras con las casas hermandad que es normal que esté encerrada, pero cada vez son más hermandades que en ese periodo de Cuaresma, en el caso también creo que Nueva Esperanza, tienen muchísimas excursiones de los niños en esas 2 semanas antes. Hay que tomar también ejemplo. Abrir las casas hermandad, que aunque sea ver el trono, porque es que también hay cultura, hay arte, se puede enseñar a los niños y hacer, pues son actividades también Y aunque sea de forma culturales. egoísta, esos niños son los que van a ser hermanos en el Sí. futuro, en no pocos años, ¿vale? Si no lo son ya. Y si no, por lo menos, pues le das a conocer y llenan la casa hermandad durante esos días, ¿no? Estreno, Jesús. Pues hombre, de este año es que claro, habréis hablado del trono de la sentencia, pero yo es que me gustaría haberlo visto en la calle, que al final es donde ahí yo creo que se va a ver un poco el proyecto, ¿no? Lo que estabais comentando es muy importante, es decir, yo creo que el tema patrimonial, la Semana Santa de Málaga, evidentemente, ha alcanzado unas cotas de excelencia brutales, ¿no?, con respecto a décadas anteriores. Y bueno, las cofradías son muy conscientes de que cuando se encarga un proyecto se van a los mejores. Prueba es el retablo de Mena, que lo tenemos más reciente, pero bueno, el manto que está haciendo La Esperanza, en fin, yo creo que ya un poco digamos, ya es muy raro, ¿no?, que se estrene una pieza sin tener, pues eso, detrás un asesor artístico, un diseñador de primer nivel, una comisión artística que está detrás de que el proyecto salga lo más perfecto posible, es decir, que todo eso está ya superado, digamos, ¿no? Yo, bueno, para cara al año que viene, por ejemplo, yo creo que un estreno importante y que va a suponer un antes y un después para la estética de la cofradía va a ser el Cristo del Amor, que lo veremos, si Dios quiere, en el nuevo trono y con una estética como la concibió Fernando Prini, que en paz descanse, pues yo creo que nos va a resultar bastante llamativa, ¿no? Y yo creo que en esa línea la Semana Santa tal. Ahora, lo que comentaba ella, yo creo que es muy importante, es decir, también tenemos el patrimonio humano. Y yo creo que en ese sentido la Semana Santa está haciendo una labor inmensa en el sentido de abrir las puertas a las cofradías, pero tenían que abrirlas mucho más, pero seguir por esa línea que se está haciendo de convocar, de tema de grupos jóvenes, de cómo los grupos jóvenes se interrelacionan entre ellos, de cómo quedan, de cómo las jornadas de albacería, de cómo convivencia, tema de formación, que es muy importante, que yo creo que cada vez hay más conciencia, pero bueno, hay que seguir insistiendo, ¿no?, en el tema de la formación. Al final, no podemos permitirnos un poco el lujo de tener unas casas hermandades fastuosas, fantásticas, como no las hay en ningún sitio de Andalucía, y eso lo puedo decir con conocimiento de causa, es decir, el nivel que tenemos de patrimonio inmueble en las cofradías, yo creo que no lo existe en ningún sitio de España, pero que al final estén vacías, ¿no? Entonces yo creo que el patrimonio humano es fundamental, y yo creo que ahora las cofradías se están cuidando mucho más de ese patrimonio. No, simplemente apuntar un poco en el sentido de que lo que dice Jesús, es verdad, es que hay que darle un uso también a las casas hermandad. Yo no solamente, incluso un poco por vergüenza torera, vamos a ver, te están cediendo un terreno durante 25 años por parte del ayuntamiento, con lo cual tú solamente has pagado la obra. Que menos que también, como poco, abrirle también un poco al barrio. Y perder un poco el miedo de decir, oye, a ver, no vas a hacer cualquier tipo de actividad, pero sí a lo mejor algo que te relacione con tu entorno más directo. Y que tengas implantación en tu barrio, en tu entorno. No te estoy diciendo a lo mejor en el centro, donde es mucho más complicado, por las razones que todos sabemos, de que ya cada vez quedan menos vecinos en el centro. Pero sobre todo las casas hermandades que están en los barrios, que menos que tener un cierto acercamiento, que no sé, alguna actividad con la asociación de vecinos, con las personas mayores del barrio, con los niños, yo qué sé, pues a lo mejor abrirle 2 o 3 veces a la semana para que tengan un sitio, los chavales que no puedan estudiar en sus casas por las circunstancias que sea, que tengan un sitio donde poder acudir, ¿no? Darle un sentido en esa línea social, a lo mejor que también habla el obispo, a las cofradías, y no permanezca cerrada. Yo me acuerdo que hace unos años un hermano mayor decía, yo no necesito que venga gente a la cofradía. No necesito que venga gente yo funciono bien, llega mi Cuaresma, abro,
sé que tengo tantos números de hermanos que van a salir en la procesión y el resto del año cierro. Y tiene cosas para enseñar tela, vamos. Ese concepto ha cambiado. Tú cada vez más necesitas que la gente se vaya acercando a las cofradías, también un poco por el miedo que se nos metió durante la pandemia con el hecho de cuidado a ver si esto va a ser el principio del fin. Ese miedo es cíclico, es decir, que esto puede volver. Claro, sí. Ahora estamos en la punta, pero podemos volver a descender por cualquier otro motivo, ¿no? Es decir, ojalá que no sea una pandemia, pero que pueden pasar mil cosas. No ha hecho falta. O sea, en mitad de los 70, mitad de los 80 siempre ha habido crisis de hombres de trono, de nazarenos, de todo tipo, ¿no? Al final esto es un movimiento social, evidentemente con un trasfondo religioso que no se debe perder, pero es un movimiento social y al final como tal movimiento social pues también le influye en lo que sucede en la sociedad, ¿no? Hablaba él antes de las procesiones ordinarias y extraordinarias. Es verdad que nos vamos ahora en Navidad y cuando volvamos, y eso los que trabajamos en esto sabemos, que ya entramos con la quinta. O sea, entramos con el cartel y ya de ahí a que pase Semana Santa es un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿no pasa que ahora en verano ya no hay verano y ahora hay una cuaresma otoñal? Sí, es que ya estamos programando la cuaresma final del año que viene. ¿Cuántas hay vaya, el año que viene? ¿Una? Tres. Que yo recuerde Tres. tres. Como bueno, Santo Traslado. Está la Cofradía del Puerto de la Torre, que tiene una salida por el barrio, que todavía no ha dicho la fecha, el Santo Traslado y Pasión. ¿Y Nueva Esperanza? Y Nueva Esperanza también estaban ahí. No creo. Bueno, Nueva Esperanza tenía aniversario que se dijo. Y para el 26, por lo menos lo que dice Pilar es que no, en principio, para lo que es el 50 aniversario de la Hermandad, no hay programado. El 27 sí hay un 50 aniversario de la Virgen. Ahí, pero también hay, o sea, una serie de reglas y normas con las cuales tú puedes hacer una extraordinaria, ¿no? Pero al principio parece que no. O sea, ya tenemos tres. Sí, es que... Yo ya estoy agotada. le hemos perdido el miedo al incienso a las castañas. Totalmente. Totalmente. Cada año le toca un mes. Este año ha sido octubre, ¿no? El mes de la extraordinaria. Octubre. El año que viene tenemos noviembre. Vamos turnándonos Yo ya no sé el tema. Para no olvidar, para no aburrirnos. El hecho de hacer ordinario y lo extraordinario, o sea, lo extraordinario y ordinario, es por el hecho de salir a la calle, sino por el modo en que se sale a la calle. Si hemos cogido a lo mejor un patrón y ahora todas las extraordinarias tienen que ser de esta forma, que si el grupo flamenco, que si el coro rociero, que si no sé qué en cuánto, que si el alfombra de sal, y ahora todas tenemos que pasar por ahí. Sí, parece que si no tiene el que canta, los verdiales, la sevillana, los marengos bailando, la Virgen del Carmen, como te descuides, aleluya. No lo has hecho bien, te has quedado cortito. También quizás es que estamos, ya no solamente lo que es la propia salida extraordinaria, parece que si no se celebra una salida extraordinaria, el aniversario, la efeméride, no existe. Y yo creo que a lo mejor las cofradías se ven en esa obligación de decir, o hago una extraordinaria o esto pasa sin ton ni son, sea un 50 o un centenario. Eso es un poco como la visión que tengo, que parece que se ven un poco obligadas, que quizás las hermandades también quieren salir a la calle. No es la obligación, es que se quiere salir. Quiere salir a la calle, sí, pero parece que si no, porque luego hay exposiciones, hay charlas, ¿quiénes van? Dentro de todo ese documento que se hace de actividades, ¿quiénes son los que van a todas esas? No, también yo creo que un poco en lo que comentaba Mora, ¿no? Es decir, que hemos llegado a un punto en el que las extraordinarias parece que ya hay como una especie de modelo que si usted no cumple, pues, ¿sabe? Es decir, que ya se ha un poco homogeneizado todo, ¿no? Entonces, bueno, falta de ahí... El problema yo no creo que esté en que haya más o menos procesiones extraordinarias, aunque no es bueno que se abuse. Sobre todo en que muchas veces, y yo entiendo que es complicado, que tal vez falta imaginación por parte de las cofradías a la hora de plantear un culto externo. Al final estamos hablando de dar un culto externo que al final las cofradías son eso, están llamadas a dar testimonio de fe y culto externo en la calle, ¿no? Pero bueno, no todo tiene por qué ser una procesión extraordinaria con la mejor banda de no sé qué, la petalada, los verdiales, la alfombra de sal, el que le recita y un listado de 14 puntos de lo que usted no se debe perder en esta extraordinaria. Entonces, no todo tiene que ser así, ¿no? Es decir, hay muchísimas formas de evangelizar, de, oye, pues hace años, una cofradía en Sevilla, pues por ejemplo el Ampodel, el tema de recuperar las misiones, que tampoco inventó la pólvora, oye, pues yo qué sé, pues en ese estilo, en esa línea, inventar cosas, decir, romperse un poco la cabeza, que yo entiendo que muchas veces es complicado, pero no todo tiene que ser el trono de Semana Santa con la banda, las marchas, no sé cuánto y tal.
se puede hacer cosas a lo mejor distintas, no lo sé, vaya, es complicado. Yo entiendo que la cofradía que celebra su aniversario, también hay que también un poco saber ponderar un poco de qué aniversario se trata. Hombre, yo cuando vi en su momento las normas del obispado, aquello de que cada 25 años de un aniversario de una fundación, de una coronación o de una bendición de una imagen se podía salir, digo, ya está, digo, ya, es que lo están poniendo en bandeja, ¿no? Es decir, que al final ellos mismos, por querer regular algo, al final lo que están es promoviéndolo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un poco, las cofradías tendrían que hacer un poco ejercicio de decir, oye, pues, a lo mejor no es lo mismo el centenario de una cofradía, oye, que han cumplido un siglo de vida, que es que hace 25 años, 50 o 75, que se bendijo la imagen, vale, pues a lo mejor no sé. Estabas hablando de las misiones y cómo se nos ha ido que la patrona ha estado de misiones. ¿Cómo se nos ha escapado ese final de fiesta? Ese final de fiesta que se complicó con la enfermedad de Don Jesús, fue como que de repente hizo todo el tema de la misión, hizo ¡bum!, se vino abajo. Pero sí es verdad, y lleva razón, como fue muy a principio del año lo tenemos ya olvidado, pero uno de los hitos también del 2025, evidentemente que duda cabe, fue la peregrinación que hizo la Virgen de la Victoria por las parroquias. Yo ahí también tal vez hubiera echado un poco en falta, pero no sé, a lo mejor hubiera sido más complicado, llevarla a entornos un poco menos, menos céntricos, digamos, ¿no? No sé, haberlo llevado a sitios donde verdaderamente, aunque la presencia de la Virgen siempre es motivadora y estuvo precioso, de las cosas también más bonitas que me quedó de este año es con ver a la Virgen allí en la Pastora, el recibimiento que le preparamos y demás, y cómo eso unió a toda la comunidad parroquial y estuvo precioso. Pero ya te digo, a lo mejor haber llevado ese icono, digamos, de la diócesis, ¿no?, que es la patrona de la diócesis, a lo mejor a lugares donde a lo mejor hay que ser un poco valiente en ese sentido, ¿no? Es decir, de entornos un poco más desfavorecidos, donde a lo mejor hace falta más presencia de la religión, de la presencia de Jesús en esos entornos, bueno, pues a lo mejor hubiera sido más, no sé, distinto por lo menos, o hubiera roto, digamos, ahí una espita también un poco en ese sentido, ¿no? Pero bueno, la verdad que la hermandad, bueno, dentro de las limitaciones y demás, la verdad que yo creo que, bueno, digamos, hizo la parte final, es verdad que sí estuvo un poco más descafeinada. Y luego yo, particularmente, no entendí que la Virgen estuviera tanto tiempo en la Iglesia de los Mártires, además en una etapa ya de Cuaresma, Semana Santa, que de alguna manera hay un poco, yo creo que ahí ya quedó un poco diluido, ¿no? Todo el arranque tenía que haber un poco o acabado antes o haberse hecho, digamos, después, si se quería hacer coincidir con el tema del primer fin de semana de mayo, ¿no?, que era cuando se celebraba el aniversario de la hermandad. Pues bueno, ahí me pareció un poco que la Virgen quedó un poco más desapercibida. Ahí es que había un problema, porque fíjate que 15 días después nos íbamos a Roma. Entonces casi todo el foco de atención estaba puesto ya también en la esperanza. Por eso digo que a lo mejor incluso haberlo dejado en la primera mitad del año, o en las primeras semanas del año y tal, y habiendo acabado en torno al entorno de la fecha de la coronación, del aniversario del 8 de febrero, por ahí hubiera estado bien. Nos quedan 3 minutos. ¿Valoraciones de este año? El señor Moraleda había apuntado aquí, a ver, la Semana Santa de Málaga es hoy más fe, más ciudad o más acontecimiento cultural. De forma rápida, que tenemos menos de 3 minutos. Rápido. Es más fe. Para mí es más fe, es más humana. Pero estás hablando en primera persona. No, está siendo más humana. Estoy viendo mucha humanidad en torno a las cofradías que creíamos que se iba a quedar justo después de la pandemia, lo perdimos un poquito y creo que se está recuperando. Yo creo que ahora mismo es más acontecimiento cultural de ciudad. Es decir, el respaldo que está teniendo la Semana Santa ahora mismo es porque los malagueños nos sentimos cada vez más orgullosos de la Semana Santa que tenemos. Y eso está muy bien, porque además permite eso, que no tengamos esas crisis en los varales, en las filas de nazarenos y tal. Sigue faltando eclesialidad. Sigue faltando muchísima fe en la calle. Yo sé que te quieres poner tú muy bien, pero sí, ahora mismo es más un evento cultural que sí, que se está llenando un poquito más de fe, pero creo que se mueve más por otro camino. Y eso hay que recuperarlo. Bueno, pues esto ha sido el año 2025. Nosotros nos vamos a ir, volveremos con el cartel en el 2026 y ya meteremos la quinta derecho hacia la Semana Santa. Muchísimas gracias a los 3 por esta valoración, señor Moraleda. Hemos terminado el año, no sé cómo lo hemos hecho, pero hemos terminado. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje, por esto que así, que nos peleamos. Y este año no hemos peleado, ha sido la primera vez que nos hemos peleado y eso no me ha gustado nada. A todos ustedes que pasen unas felices fiestas, una feliz Navidad
nada, lo dicho, nos vemos en enero. Tienen la estrella de los mejores telespectadores, y aquí un cochecito, son todos ustedes. Buenas noches, adiós. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one. Mariscos Paco Ramos en Torremolinos patrocina este espacio.